Hola a todos y bienvenidos al canal. En el informativo de esta semana, entre otras noticias, hablaremos de los últimos hallazgos en la Pompeya del Cretácico, de las investigaciones sobre criaturas que dominaron las aguas, del polo norte de Júpiter, de una forma distinta de interpretar el cosmos, esta vez con los oídos, del ángulo mágico del grafeno y de cómo uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo apuesta decididamente por crear aviones impulsados por el hidrógeno. Empezamos el informativo aquí y ahora. Quiero empezar esta sección felicitando a Pablo Jarillo Herrero, porque ha recibido el premio de la Medalla de Oro de la Sociedad Española de Física, gracias a su descubrimiento del ángulo mágico del grafeno. Suena bonito, ¿verdad? Pues las aplicaciones que puede tener este descubrimiento son aún más bonitas. Pablo Jarillo Herrero es catedrático de física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o más conocido por sus siglas en inglés, MIT. El grafeno es uno de los nuevos supermateriales, quizás el más destacado de todos. Está compuesto por carbono puro, donde los átomos se organizan en un patrón regular hexagonal parecido al grafito. Este material es casi transparente, pero tiene propiedades extraordinarias. Una lámina de grafeno de solo un átomo de espesor es unas 200 veces más resistente que el acero actual más fuerte, siendo su densidad más o menos la misma que la fibra de carbono, y además es 5 veces más ligero que el aluminio. ¿Pero qué es esto del ángulo mágico? ¿Tiene aquí algo que ver Harry Potter? Para describirlo, qué mejor que las palabras de su propio descubridor, Pablo Jarillo, que explicó en una entrevista al diario ABC: cogimos una lámina de grafeno, la pusimos encima de otra y la rotamos de forma que el ángulo entre las dos estructuras fuera de solo 1 grado. Este ángulo se llama ángulo mágico. Y unos físicos teóricos ya habían predicho que si rotabas así las láminas, algo pasaría. Nosotros hicimos el experimento. Llevó años porque no es fácil. Y ¡boom! El material se volvió superconductor. Fue una sorpresa total para nosotros y para todo el mundo, declaró Pablo Jarillo. Este hallazgo, este ángulo mágico, esta forma de colocar tan especialmente las láminas de grafeno, supone, entre otras cosas, una posible revolución energética, ya que al conseguir la superconductividad se podría generar y transmitir energía sin las pérdidas por la resistencia que existen actualmente. Pablo Jarillo Herrero es solo uno de los galardonados en estos premios de física del 2020. En los próximos informativos os hablaré de otros científicos premiados y de sus asombrosos logros. Se habla mucho de la computación cuántica y de cómo en el futuro nuestras computadoras u ordenadores van a multiplicar su potencia, pero ¿dónde vamos a guardar tantísimos datos? Hay varias alternativas. En Microsoft están apostando por el almacenaje holográfico. El almacenamiento de datos es un problema cada día mayor, y aún más con el crecimiento masivo de la computación en la nube. Para que tengáis una idea, un zettabyte o zetabit en español equivale a 1000 millones de terabytes. El almacenamiento o peso aproximado de todo el Internet del año 2015 fue de 8 zettabytes. El peso aproximado en el año 2018 superó los 10 zettabytes. Esto es el total, pero Microsoft ha calculado que en el año 2024 se generarán solo en ese año alrededor de 125 zettabytes, y almacenarlos de una manera rentable va a suponer un gran desafío. Lo del almacenamiento holográfico, al menos teóricamente, no es algo nuevo. Se propuso por primera vez en la década de 1960, poco después de la invención del láser. Los sistemas de almacenamiento óptico holográfico guardan los datos registrando la interferencia entre los frentes de onda de un campo óptico modulado, que es el que contiene los datos, y un campo óptico de referencia, como una variación del índice de refracción dentro del medio de almacenamiento. Es precisamente esa información la que contiene la variación del índice de refracción, que es a lo que se llama holograma. Los datos almacenados se pueden recuperar difractando solo el campo de referencia del holograma para reconstruir el campo óptico original que contiene los datos. Y sí, es muy complicado.
Como dije antes, teóricamente se propuso en los años 60 y si fuera fácil de hacer, ya lo tendríamos en todas las computadoras y teléfonos móviles. Explicado de forma simple, el almacenamiento de datos actual se hace en la superficie de un soporte. Se puede decir que es un almacenamiento en 2 dimensiones, pero el almacenamiento holográfico es como guardar los datos en 3 dimensiones, lo que supone, como podéis imaginar, multiplicar la capacidad de almacenaje. Pero es que además permite velocidades de carga y lectura mucho más rápidas que las actuales. Y a todo esto hay que sumar un extra, porque resulta que es un tipo de almacenamiento muy estable, sin degradación en más de 50 años. Por esta razón, el equipo del proyecto HSD de Microsoft Investigación Cambridge está trabajando en colaboración con Azure, investigando el almacenamiento óptico holográfico. ¿Será fácil que lo consigan? La respuesta es no. Llevará mucho trabajo, pero si lo consiguen, será una de esas cosas que va a cambiar el mundo. En el anterior informativo se hablaba del desarrollo de 3 modelos futuristas de avión. Bueno, futuristas no tanto, uno de ellos va a ser una realidad dentro de muy pocos años. Ahora la compañía europea Airbus, que es uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo, ha presentado 3 modelos nuevos de avión, cuyo objetivo es que vuelen en el año 2035. Estos 3 aviones tienen una característica muy especial, y es que la energía que los hará volar es la del hidrógeno. En Airbus se han puesto serios y quieren desarrollar el primer avión comercial del mundo con 0 emisiones. Para ello han apostado decididamente por la propulsión de hidrógeno. Su concepto se llama 0E y supone investigar una variedad de configuraciones y tecnologías de hidrógeno que darán forma al desarrollo del futuro avión de emisión cero. Los 3 conceptos 0E con los que están trabajando son aviones híbridos de hidrógeno, funcionan con combustión de hidrógeno a través de motores de turbina de gas modificados. Y recordemos que cuando se quema hidrógeno lo que se hace es añadir oxígeno, por lo tanto lo que emite es agua. Además, los proyectos de Airbus utilizan celdas de combustible de hidrógeno que crean energía eléctrica que complementa la turbina de gas. Y todo esto da como resultado un sistema de propulsión híbrido eléctrico altamente eficiente. Por un lado tenemos el turbofan, llamado así por sus 2 motores turbofan de hidrógeno híbrido. También están desarrollando un modelo con 2 motores turbohélice híbridos de hidrógeno, que impulsan hélices de 8 palas. Y el más revolucionario de los 3, al menos visualmente, es el llamado cuerpo de ala combinada. Se impulsa gracias a 2 motores turbofan híbridos de hidrógeno. En este caso el interior es extraordinariamente amplio, lo que abre múltiples opciones para el almacenamiento y distribución del hidrógeno. Hay que recordar que el hidrógeno no se comporta ni se almacena de la misma forma que el combustible tradicional de los aviones, por ello hay que diseñar todo un sistema nuevo de almacenaje y distribución. Para cumplir con la fecha del año 2035, Airbus deberá lanzar el programa de aviones 0E para 2025. Este periodo de tiempo da a los ingenieros de Airbus aproximadamente 5 años para madurar todas las tecnologías de hidrógeno necesarias. En los próximos meses se estima que se lanzarán formalmente varios programas de demostración de hidrógeno, que probarán tecnologías de pila de combustible de hidrógeno y combustión de hidrógeno. La estimación de Airbus es que podrán disponer de un prototipo de avión a gran escala a finales de esta misma década de los años 20. Un equipo de paleontólogos ha encontrado en China los restos fósiles de 2 animales. Los han identificado como una nueva especie de dinosaurio, pero no son los únicos que se han encontrado en la zona. De hecho, detrás de estos hallazgos hay toda una historia trágica y triste. La historia de lo que los paleontólogos han llamado la Pompeya del Cretácico. Los camas Lujiatun son las capas más antiguas de estratos de la formación Yixian, en la provincia del norte de China de Liaoning, junto a la frontera con Corea del Norte. Hace mucho tiempo, nada más y nada menos que 125 millones de años, había un gran bosque, pero una terrible erupción volcánica cubrió repentinamente de cenizas el bosque y a todos sus habitantes. De hecho, los animales que han sido encontrados murieron cuando estaban durmiendo dentro de su madriguera. A la nueva especie se le ha puesto el nombre de Changmianai liaoningensis. Esta especie era un dinosaurio pequeño, herbívoro y bípedo.
Tenía 1,2 metros de largo. Es el representante más básico y primitivo de los ornitópodos encontrados hasta la fecha. Los ornitópodos son un grupo de dinosaurios herbívoros que tuvieron gran éxito varios millones de años después, durante el periodo Cretácico, y entre cuyos miembros están los iguanodontes y los hadrosaurios o dinosaurios con pico de pato. Esta nueva especie descubierta en China tenía unas patas traseras muy poderosas y una cola larga y rígida. Debió ser un corredor muy rápido, pero la característica más especial es que podría cavar madrigueras, de una manera similar a cómo lo hacen los conejos actuales. Su cuello y antebrazos son muy cortos pero robustos. Sus omóplatos son característicos de los vertebrados excavadores y la parte superior de su hocico tiene forma de pala. Estos dos animales ahora descubiertos pudieron muy bien haber cavado la madriguera donde descansaban y que terminó convirtiéndose en su tumba. El robo y el mercado negro de fósiles son un delito, pero además son una tragedia para la ciencia, ya que se pueden perder hallazgos muy valiosos, como por ejemplo el de este cocodrilo que fue encontrado en los Pirineos. El fósil fue descubierto a principios de junio del 2013 en el Col de Nargó, en el Alto d'Urgell, pero la noche antes de la fecha programada para su extracción, un listillo lo robó y los restos permanecieron en paradero desconocido durante varias semanas, hasta que gracias a la intervención de la Unidad de Patrimonio Histórico de los Mossos d'Esquadra se pudo identificar al expoliador y recuperar el fósil, que por desgracia se encontraba en un estado de conservación bastante precario. Hace más de 66 millones de años, los actuales Pirineos eran una llanura de vegetación tropical, una zona de humedales salobres, con una gran diversidad de fauna incluyendo dinosaurios de especies como titanosaurios y hadrosaurios, así como numerosas especies de cocodrilos, tortugas, peces, lagartos y ranas. Según los resultados que se han publicado en una revista científica hace pocos días, el fósil, que muestra un esqueleto parcial, ha permitido describir a una nueva especie, la Ogresuchus furatus. Era un animal bastante pequeño, de cerca de 1 metro de largo, y entra como nuevo miembro de la familia de los sebécidos, un grupo de cocodrilos terrestres que fueron muy abundantes entre el Paleoceno y el Mioceno medio. Eso es, entre hace unos 66 y unos 15 millones de años. Pero uno de los aspectos más interesantes de este fósil es que tiene 71,5 millones de años, por lo que representa al espécimen más antiguo de esta familia. La característica principal de los sebécidos es que, a diferencia de los cocodrilos actuales, tenían sus patas situadas bajo el cuerpo, y esta particularidad anatómica les permitía moverse de forma parecida a como lo hacen los mamíferos actuales, y por este motivo eran unos depredadores muy activos. Los restos se han encontrado a menos de medio metro de un nido de huevos de titanosaurio, y estaban rodeados de cáscaras de huevo. Por ello, los investigadores sospechan que quizás este animalito se había pegado un banquete con las crías del titanosaurio, aunque no aclaran por qué murió precisamente en ese lugar. Quizás la madre de los pequeños se dio cuenta y adiós cocodrilo. Los primeros humanos que llegaron a América del Sur debieron encontrarse con una fauna asombrosa. Ahora, en Colombia han encontrado los restos de uno de esos fabulosos animales del pasado, los restos de un mastodonte. El 22 de septiembre, un grupo de mineros colombianos encontró los restos fósiles de un mastodonte en el departamento de Risaralda. Los mastodontes eran similares en apariencia a los elefantes y mamuts, aunque no estaban cercanamente emparentados. Comparados a los mamuts, estos tenían piernas más cortas, torsos más largos y eran más robustos. Visualmente, los mastodontes eran similares a los actuales elefantes asiáticos, y al igual que ellos, a los mastodontes les gustaba más vivir en los bosques, a diferencia de los elefantes africanos que prefieren las zonas abiertas y de pasto. Los machos de mastodontes americanos podían llegar hasta los 2,8 metros de altura y pesar 4,5 toneladas. Los mastodontes tenían cráneos bajos y alargados con largos colmillos curvados. El último de ellos, que se paseó por el norte de América del Sur y que quizás vieran los ojos de un humano, falleció hace solo 10.000 años. La naturaleza actúa según unas leyes y es completamente ajena a los intereses de los humanos o del resto de los animales, pero en ocasiones parece como si tuviera sentido del humor, un sentido del humor muy irónico.
Es lo que los humanos podemos interpretar al ver noticias como esta, la de una bestia acuática cuyos restos han terminado en mitad del polvo y la arena de un desierto. Eso es lo que le ha pasado a un pliosaurio, una bestia colosal de los océanos, cuyos fósiles se han encontrado ahora en el desierto más seco del mundo, el desierto de Atacama. En lo que ahora es el desierto de Atacama, hace 160 millones de años existían las costas de un gran océano, donde los pliosaurios o pliosaurus cazaban peces, calamares y otros reptiles marinos. No eran dinosaurios, eran reptiles. Sus parientes vivos serían los lagartos modernos. Tenemos una imagen del Jurásico y el Cretácico como las eras donde reinaron los dinosaurios, pero también fue un momento de esplendor de los reptiles, que competían constantemente con los dinosaurios en distintos campos. Los restos que se han encontrado ahora en Atacama se cree que son de 2 individuos. En concreto se trata de varios fragmentos de mandíbula y extremidades. Según afirmó el investigador Rodrigo Otero, el fósil completo debe medir entre 6 a 7 metros, con un cráneo que tiene cerca de 1 metro de largo, con dientes con forma de ají, que rondan los 8 a 10 centímetros, declaró el investigador. Aún no han sido identificados a qué especie concreto de pliosaurio pertenecen. El mayor pliosaurio encontrado hasta la fecha tenía más de 15 metros de longitud, y se calcula que podría pesar unas 45 toneladas. Hallaron sus restos en las islas noruegas de Svalbard, en el océano glaciar ártico. Por longitud eran superados por los plesiosaurios, que también eran reptiles marinos, con un largo cuello, pero los pliosaurios eran más compactos y su mordida era más poderosa que la de un Tyrannosaurus rex. Un plesiosaurio no hubiera tenido ninguna oportunidad en una lucha contra un pliosaurio adulto. Marruecos es un país con paisajes muy variados. En él se encuentran las montañas del Atlas con valles hermosos y también podemos hallar las arenas del Sáhara. Pero hace 95 millones de años no veríamos nada de eso. Toda esa región de Marruecos, todo ese norte de África, era una selva. Se parecía más al Amazonas, con grandes y caudalosos ríos desembocando en el océano. En aquella época también existían los pliosaurios, y como os dije antes, eran animales del mar abierto, del océano. Pero quizás se podían equivocar, como les pasa en la actualidad a algunas ballenas que se equivocan y nadan río arriba. Imaginar que uno de esos pliosaurios, esos amos del océano, se equivocara y se metiera nadando por uno de esos ríos que había en la zona de Marruecos en aquella época. Si lo hubiera hecho, ese amo y señor de los océanos se hubiera topado con una sorpresa muy grande. El pliosaurio se hubiera encontrado con un Spinosaurus, que sí era un dinosaurio, pero de costumbres acuáticas. Esta bestia de río podía alcanzar los 15 metros de largo y pesar 7 toneladas. Era mayor que cualquier Tyrannosaurus rex adulto y tenía un hocico alargado similar al de los cocodrilos actuales. Y al igual que ellos, la boca de un Spinosaurus estaba plagada de dientes con forma cónica y muy afilados. Y son precisamente los dientes de este animal los que ahora son noticia, ya que han sido estudiados por los paleontólogos de la Universidad de Portsmouth. Han analizado hasta un total de 1200 dientes, porque se pretendía confirmar si el Spinosaurus era realmente un monstruo del río. Y esto es debido porque hasta hace pocos años parecía un sacrilegio afirmar que un dinosaurio pudiera tener costumbres acuáticas. Pero sí, los investigadores lo han confirmado. El Spinosaurus era la pesadilla de cualquier animal que nadara o simplemente se acercara a uno de los antiguos ríos de Marruecos. El Spinosaurus fue el dinosaurio carnívoro más grande conocido de la historia. Existió desde hace unos 112 a 93,5 millones de años. ¿Quién hubiera ganado en un combate entre un pliosaurio y un Spinosaurus? Es difícil saberlo. En las aguas turbulentas de un río seguramente el vencedor sería el Spinosaurus, pero en mar abierto la batalla estaría mucho más igualada. Sin embargo, la rivalidad entre reptiles y dinosaurios continuó, y al desaparecer los pliosaurios, unos pocos millones de años antes de la gran extinción,
Los reptiles sacaron al terreno de juego evolutivo al mosasaurio, una bestia de casi 18 metros de largo, 100% maloso, de hocico a cola. Si a un objeto o algo le aplicamos un filtro distinto o lo observamos de una manera distinta, podremos descubrir cosas distintas en él. Os pongo el siguiente ejemplo. Y el ejemplo es el cuerpo humano. En luz visible podemos obtener mucha información sobre cómo es la persona y lo que está haciendo. Esta pareja está haciendo deporte, pero si viésemos el cuerpo humano con otros filtros o captando otro tipo de radiación, tendríamos una información diferente. Por ejemplo, con la radiación infrarroja podríamos saber si las personas tienen o no tienen fiebre. Con los rayos X podemos estudiar el interior del cuerpo humano y, por ejemplo, saber si hay un hueso roto. Esta imagen que veis es la primera radiografía de la historia tomada por el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen en 1896, y en ella estamos viendo los huesos de la mano de su esposa. Una curiosidad, los rayos X se llaman así porque Conrad no sabía lo que eran. Por eso los llamó rayos X o rayos incógnita, ya que en ciencia la X representa lo desconocido. En astronomía también se usa la luz visible, la radiación infrarroja, los rayos X y muchas más maneras de ver o captar el cosmos. Una de las últimas formas descubiertas es la de las ondas gravitacionales, que nos permitirán en el futuro ver el universo de una forma completamente distinta. Todas estas son formas distintas de ver algo y, por tanto, poder estudiar ese algo y comprenderlo. Pero ¿qué pasaría si reuniéramos todos los datos de ese algo y lo transformáramos en un sonido? La sonificación es un proceso que traduce los datos en sonido. En el trabajo que ha presentado la NASA se sonifican los restos de una supernova, una nebulosa donde están naciendo estrellas, y el núcleo de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La traducción en sonido comienza en el lado izquierdo de la imagen y se mueve hacia la derecha. Los sonidos representan la posición y el brillo de las distintas fuentes. La luz de los objetos ubicados en la parte superior de la imagen se interpreta con tonos más altos, mientras que la intensidad de esa luz controla el volumen. Las estrellas y las fuentes compactas se convierten en notas individuales, y las nubes extendidas de gas y polvo producen un sonido alargado y en evolución. En el caso del núcleo de la Vía Láctea se produce un momento álgido cuando el proceso de sonificación llega a la región brillante en la parte inferior derecha de la imagen. Es allí donde se encuentra el agujero negro supermasivo con más de 4 millones de masas solares, conocido como Sagitario A estrella, y que se encuentra en el centro de la Vía Láctea, rodeado de nubes de gas y polvo. Y el resultado final es este que vais a escuchar.
Como veis, en el caso de la sonificación, si a un objeto o a algo le aplicamos un filtro distinto o lo observamos de una manera distinta, podremos descubrir cosas distintas en ese algo que pensábamos que ya conocíamos. Eso más o menos es lo que han hecho con el polo norte de Júpiter. Han aplicado filtros de color para intentar observar con mayor precisión los ciclones que se producen en este polo del gigante gaseoso. Lo curioso es que, sin pretenderlo, han logrado una imagen visualmente hermosa. El científico aficionado Gerald Eystad hizo esta imagen compuesta utilizando datos obtenidos por el instrumento JunoCam, que va a bordo de la nave Juno, y que captó las imágenes durante 4 de los pases cercanos de la nave por Júpiter. Estos pasos tuvieron lugar entre el 17 de febrero y el 25 de julio de este año 2020. El color ha sido enormemente exagerado, y también es el resultado parcial de combinar muchas imágenes individuales para poder crear esta vista. Gracias a ello podemos apreciar mucho mejor los ciclones en el polo norte de Júpiter, que aparecen como remolinos de colores llamativos. El ciclón enorme y persistente que se encuentra en el polo norte de Júpiter es visible en el centro de la imagen, rodeado por ciclones más pequeños, pequeños relativamente, ya que tienen un tamaño de entre 4.000 a 4.600 kilómetros de diámetro. Podrían cubrir todo el continente norteamericano. La misión Juno ha proporcionado las primeras vistas claras de las regiones polares de Júpiter. Ahora estamos viendo el polo norte, pero en el polo sur existe también un patrón similar de tormentas. Las imágenes sin procesar de la JunoCam están disponibles y libres para que el público las pueda ver o procesar en imágenes científicas como esta que estamos viendo ahora. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos, lo puedes hacer por medio de PayPal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia.